corazón latinoamericano también. Qué tremendo cuando allí en medio de la sinagoga, en un día de celebración como congregación, te levantas y dices, hoy se ha cumplido esta escritura. Enfocado, escuchando, Señor, tu palabra escrita. Por eso le llamamos escritura. Háblanos a cada uno, a cada una, a cada situación, Señor, a cada corazón que esté pasando por situaciones difíciles, de escasez, de necesidad, ya sea física, espiritual, emocional. Tú eres quien satisface nuestra plena necesidad. Háblanos hoy. Amén. Felices los infelices. Hoy quiero compartir felices los pobres. Y hablábamos el domingo pasado acerca de quiénes eran qué significado tenía que ver con la felicidad, esta bienaventuranza, qué significaba el hecho de hacer relación a felicitarnos, porque los pobres, de ellos será el reino. De ahí viene la felicitación. Hoy quiero hablarles un poco más del contexto de las bienaventuranzas, porque creo que a veces entramos a hablar de ellas sin hablar del contexto de ellas. Y para apreciar tanto las bienaventuranzas que están en Mateo como las que están en Lucas, no es suficiente que las comparamos y que hagamos un cuadro comparativo. Aquí están las bienaventuranzas de Mateo y aquí están las bienaventuranzas de Lucas. No, eso no será suficiente para acercarnos al texto, a las bienaventuranzas. Entonces, hoy voy a hablar acerca de las bienaventuranzas y sus contextos como parte del desarrollo de felices los pobres. No vamos a hacer un comparativo porque no sería suficiente, pero sí hay algo que tenemos que hacer. Hay que compararlas con lo que dijo Jesús en cada uno de los contextos. Porque el contexto de Mateo, como decíamos, es diferente al contexto de Lucas. Son dos contextos diferentes. Uno es conocido como el Sermón del Monte, otro el Sermón de la Llanura. Y veíamos cómo en Mateo hay 9, mientras que en Lucas hay 4. Pero le incluyen los ayes, los ay de los. Razón por la cual debemos de situarlas en la vida de Jesús. Situarlas allí para presentar realmente las bienaventuranzas. ¿Por qué fueron inspiradas? ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el pueblo de Israel? ¿Y qué relación tienen las bienaventuranzas con los profetas? Entonces, vamos a leer en dos versiones, la versión Reina Valera y la versión latinoamericana. Dice, vamos al Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres. Sí, por
en espíritu. 5:3. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Las bienaventuranzas, en todas hay un porqué. Ustedes la leen y encontrarán ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. Mateo usa la palabra de los cielos, mientras que otros usan la palabra de Dios. Viene a ser lo mismo. Solamente que como Mateo fue escrito hacia un contexto judío, los judíos evitaban la pronunciación del nombre de Dios. Entonces Mateo colocó de los cielos y no de Dios. Pero para el efecto es lo mismo. Lucas y los otros evangelistas usan el reino de Dios. En el versículo 11 vamos a tomar la bienaventuranza, la primera y la última. Bueno, ¿y por qué no seguimos con la segunda? Porque en el texto hay un elemento muy especial que nos invita a ver la última antes que la segunda. En Mateo 5 dice en el versículo 11, bienaventurados sois, ¿cuándo? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ese es el cuándo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Dice en esa versión. En esta dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa versión, vamos a mirarla en la versión, nueva versión internacional, en Mateo capítulo 5, versículo 1. El 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y la 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Por qué leer la última? Hay algo bien importante y quiero recordar, es que esta comunidad no era la primera comunidad, sino se escribieron los evangelios más o menos sobre el año 60, entonces ya no era la primera congregación, era la segunda o la tercera. Pero el eje de esta congregación era la persona de Jesús. Por eso la primera bienaventuranza nos permite ver que Jesús habla de quién es el Dios de los pobres en la primera bienaventuranza. Y en la última bienaventuranza nos hace un énfasis el evangelista, y es que la comunidad primitiva estaba centrada en el mensaje y en la persona de Jesús. Y estaban recibiendo persecución. Entonces, inicia la primera, nos permite ver el punto de vista de Jesús en la primera bienaventuranza, que nos presenta a Dios, el Dios de los pobres. Así comienza Jesús. Comienza presentándonos a Dios desde su perspectiva. Pero también nos presenta la última, que ese mensaje está dirigido a una comunidad la cual tenía
como centro la persona y la obra de Jesús. Ese debe ser el centro de toda comunidad. Si el centro del renuevo es este pechito grave, levanten y váyanse. Aquí no va a haber nada, aquí no va a haber palabras de vida para ustedes. Solamente palabras de hombre. Si en una congregación el eje y el centro son las experiencias del pastor y sus viajes, levantan y váyanse. Allá no hay palabras de vida eterna. Cuando una congregación está centrada en la persona de Jesús, entonces, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? El Jesús es el centro de la comunidad y el de todos los creyentes. Ahora y por siempre, predicamos a Jesús. Yo sé a quién he creído, decía Pablo. Predicamos al crucificado y predicamos al resucitado. Ese debe ser el eje de toda comunidad. Entonces, ¿qué relación tienen los pobres acá? ¿Por qué Jesús presenta a los pobres su Dios y los llama bienaventurados? Entonces surgen preguntas que vamos a ir resolviendo. ¿Son bienaventurados por la escasez o son bienaventurados por lo que van a recibir? ¿Quiénes son los pobres? Eso es algo que no voy a contestar ahorita en este espacio hoy. Quiero que nos conectemos, vamos a Lucas, capítulo 4. Y en Lucas, capítulo 4, encontramos que, versículo 16, Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día del reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Oye, qué interesante. Jesús no escaseaba en la reunión de la congregación. Para el Señor era importante, pero era Jesús. ¿Acaso no se puede quedar solito en su casa? Pues para él era importante congregarse. Ya no era un hábito, pero no, para él no era un hábito ir a la reunión. Para él era un hábito estar en comunidad y en comunión con su congregación. Y se levantó a leer conforme dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Buenas nuevas. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y resulta que en Mateo 5 el Señor comienza diciendo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Entonces, Juan pregunta. Juan se hace una pregunta. ¿Recuerdan cuál era la pregunta que se hacía a Juan el Bautista? ¿Qué pregunta, qué le manda a preguntar a Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Estamos esperando. Tú eres el que estamos esperando. ¿O esperamos a otro? Y entonces Jesús, ¿qué le responde? Le responde Isaías 61. Las buenas nuevas, el Evangelio, las bienaventuranzas son el Evangelio. Uno de los signos y síntomas de que el reino de Dios está entre nosotros y que lo podemos ver es que se predica la buena nueva, el Evangelio. Debemos de predicar es a Cristo, no a una denominación, no es una doctrina, es la persona de Jesús la que predicamos. Cuando se predica al pastor,
y se pone en un primer plano, no está predicando las buenas nuevas. Está predicando sus noticias, no las noticias del reino. Porque ese es un indicador de que el reino de Dios está entre nosotros y es con nosotros. Era un signo de la venida del Mesías. Entonces, Isaías 61, vamos a mirarlo, por favor, vayan a Isaías 61 en sus Biblias. Isaías 61. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¿En qué contexto Isaías proclama esto? ¿En qué contexto? Y esto es importante para poder entender. Cuando Jesús está allí en la sinagoga, dice en el versículo, miremos un momento, en Lucas 4, en el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el cuerpo se hizo palabra. Qué tremendo. Hoy se ha cumplido esa escritura. Hoy esa escritura se ha encarnado en mí. ¿Qué tal que ustedes escuchen eso de una persona? ¿Saben qué? Yo soy esta escritura. Esta escritura me identifico totalmente con ella. No porque la pienso, no porque la siento, no porque me la sé de memoria, sino porque esa escritura y yo somos uno solo. Pero ¿cuál era el contexto en el cual Isaías, la primera palabra, fue recibida por un pueblo? ¿En qué condición estaba el pueblo? Israel. ¿En qué condición estaba el pueblo de Israel? El pueblo estaba en el Salmo 137 en cautividad. ¿Cuál era la condición de este pueblo? Vamos al Salmo 137. El pueblo estaba en profunda tristeza, estaba en profundo dolor. ¿Qué había pasado con la barbarie de Nabucodonosor y sus ejércitos? Había matado a espada, había desterrado, había violado, había matado niños, había deportado a este pueblo. Y entonces a Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, dice el 137, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. No había alegría, no había música, había dolor. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantarnos algunos de los cánticos de Sión. Este pueblo que ustedes ven ahí es una imagen de destierro. En llamas más atrás ustedes podrán ver quemada Jerusalén.
y un pueblo desterrado, llevado cautivo de esclavos a Babilonia. Estas palabras de Isaías fueron dadas en medio de ese contexto. El pueblo estaba en destierro, lejos de su tierra, lejos de sus familiares, se desintegró, se desarticuló, se dividió, sin templo en donde adorar, maltratados, humillados, sin rey, deportados totalmente. Entonces, el contexto en el cual habla Isaías era una condición de extrema pobreza, aflicción, cautividad. Pero al revés también se convierten en palabras de liberación, buena noticia, y toman un sentido concreto. Este Salmo 37. Entonces, miren de dónde habían sido llevados. Estos habían ya sido llevados desde Jerusalén hasta Babilonia. Y esto no era un paseíto nada más. Y caminando. Aquí vemos imágenes de cómo estos eran israelitas llevados deportados. Aquí estaba Jerusalén y estaban saliendo. Sí. Presos y oprimidos. Esto fue en el año 586 aproximadamente. Hay diferencias, pero aproximadamente era más o menos la edad. Antes de Cristo. Gracias. Entonces, ese es el contexto y la realidad en el cual estamos. La gran pregunta que se hace Juan es precisamente esa. ¿Eres tú o esperamos a otra persona? Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Le responde con imágenes de lo que está pasando. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que le dice? Recordemos. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son curados. ¿Qué más? Los tristes son alegrados. ¿Cómo? Es anunciada la palabra. Y es anunciada la palabra de Dios. Es anunciada la palabra de Dios. Entonces, surgen algunas figuras por parte de los profetas, en donde un pueblo sin rey, entonces dicen los profetas, Dios será vuestro rey. Ese es un grito de esperanza. No tenemos rey, no tenemos templo. Él habitará en sus corazones. Eso es esperanza. Entonces, el reino está entre vosotros. Esa es una manifestación. Dicen que Isaías es un mensaje de evangelio también. Es un mensaje de buenas noticias también. Casi algunos le llaman primer evangelio, otros le dicen segundo evangelio, pero son las noticias. En la condición en la cual ustedes y yo estábamos antes de encontrarnos con el Señor, era una condición de pobreza. Y la pobreza podría ser física, emocional, psicológica, la que fuera. Esa era nuestra realidad antes de encontrarnos con el Señor. Entonces, uno de los indicadores de que el reino de los cielos estaba entre nosotros es que ha sido escuchado. Los pobres escucharon. Aquí estamos visibilizando nosotros. Nosotros escuchamos. Jesús entonces se convierte en el cumplimiento del reino. Dios con nosotros. El reino entonces se realiza ¿qué? En Él y por Él. El reino de los cielos está entre nosotros. Ese es el mensaje. La gran comisión no es ir a hacer discípulos a todas las naciones. Es más que eso. Es ir y hacer discípulos, es llevar el evangelio del reino y discípulos del reino, no discípulos de una denominación. No es engordémoslos para que llenen las congregaciones. No, es el crecimiento es del reino, no de la iglesia. La iglesia crece cuando crece el reino. Entonces nos encontramos en nuestro contexto que unas son las noticias que se proclaman. Entonces
hacen dichosos aquellos que las escuchan, hacen dichosos aquellos que lo reciben. Entonces Jesús inaugura el reino con esta proclamación de Mateo 5 de las bienaventuranzas. Comienza con un mensaje para y dirigido a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Bueno, vamos a ver. Pero Jesús inaugura su llegada y declara que esos pobres son dichosos y que Dios va a actuar a favor de los pobres y que la llegada del reino trae final al sufrimiento de esos pobres. Ahora, no es que pare de sufrir y no hay más sufrimiento. Esto trasciende a esa realidad. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Esa es nuestra pregunta que vamos a resolver la próxima semana. Pero quiero que tengamos en cuenta, vamos a Apocalipsis un momento, que no seamos como aquella congregación, ¿sí? Capítulo 3, versículo 3, ¿sí? Capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, versículo 14, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los laodicenses era una comunidad que se preciaba de tener abundancia de bienes. Tan es así que se preciaron que la Odisea fue destruida y ellos mismos la restauraron con sus propios fondos sin depender del gobierno romano. Perdón, pastor, pero ¿quién les envió este mensaje a la iglesia? Está al comienzo, dice el Señor, en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y allí esa voz es la voz del Señor. Versículo 1, capítulo 1, versículo 10. 1, 10. De Apocalipsis 1, 10. Entonces ellos eran autosuficientes. Entonces miren lo delicado del Señor. Le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿sí? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos, creyéndose ricos, eran pobres, míseros. Entonces, Perdón, ahí no hace referencia a que los pobres son esos pobres. O sea, de los pobres que nosotros estamos hablando, no son esos pobres que dice que detrás de todo lo que tenían, lo único, o sea, que eran pobres. Podría ser esos pobres. No necesariamente los ricos, ¿cierto? La riqueza no es la que nos enriquece. Por eso, ellos son pobres porque solo tenían eso. No, aquí está hablando es que ellos tenían mucho, pero realmente no tenían una verdadera riqueza, no tenían unas verdaderas vestiduras y no tenían realmente, no estaban viendo. Ahora, es paradójico porque ellos era una comunidad medicinal, era una comunidad que hacía linos muy finos y era una comunidad que tenía mucho dinero. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Paradójico que le esté diciendo eso a una comunidad que dice que se precia de verlo, de tenerlo y de saberlo. Sí. Entonces, ya déjame terminar la idea, ahorita vamos a las preguntas, pero ¿acaso entonces no es
riqueza la que nos hace prósperos? ¿Acaso no es si yo confieso riqueza, soy próspero? Pues el texto me dice que así usted confiese, porque es que dicen ellos, mire lo tremendo, porque tú dices, o sea, yo confieso prosperidad. Yo te digo otra cosa, yo te invito, ¿sí?, a que mejor te calles la boca. Yo te invito, ¿sí?, a que tú compres realmente, ¿sí?, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Parece confesiones de la pseudoteología de la prosperidad. Pero no sabes si realmente no saben, ¿sí?, no saben, ¿sí?, que hay pobreza en todo eso y que no hay riqueza en el oro refinado. En el oro. Más bien, ¿por qué no compras oro refinado? ¿Para qué? Para que realmente seas rico. Vístete, porque te pasa lo que le pasó al cuento del emperador. Mandó a hacer un gran traje y se lo entregaron y él no veía nada. Entonces el que lo había hecho le dice, pero es que el traje es invisible, su majestad. Cuando tú te lo coloques, se va a hacer visible delante de todo el pueblo, su majestad. Y el rey se comió el cuento, como muchos cristianos se comen el cuento de la falsa teología de la prosperidad, y se visten de ello y andan creyendo que son ricos y son profundamente pobres. Porque no es la riqueza la que nos hace ricos. No es la abundancia de los bienes que tenemos lo que nos hace ricos. Entonces la invitación que nos hace hoy el Señor es que todos compremos de su riqueza para ser ricos. Queremos nuestro rostro un momento. Señor, gracias por esta palabra que nos invita y que nos confronta. Gracias, Señor, porque comienzas con los símbolos y signos del reino, reconociendo a los pobres. Señor, gracias, porque tú eres el que nos hace enriquecido. No es nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, sino eres tú, Señor. Gracias por esta mañana. Amén.